La jornada de día lunes quedó marcada por una actividad del presidente José Antonio Kast, que comenzó ya a delinear lo que va a ser su agenda en materia de seguridad y terrorismo que hemos conocido a través de una cadena nacional hace algunos días. Se votó también ahí en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Seguridad, el registro de vándalos. Fue aprobado en la comisión. Queremos conversar sobre ese y otros temas con el diputado Raúl Leiva, diputado del Partido Socialista, integrante además de la Comisión de Seguridad. Bienvenido. Muy buenas noches, feliz de la invitación. Bueno, partamos hablando del registro de vándalos. Usted integró la Comisión de Seguridad, no concurrió con su voto, fue aprobado, pero usted estuvo entre los votos de minoría. ¿Por qué? ¿Por qué no le parece que es una buena idea? Este es el mejor ejemplo de una buena idea y un mal proyecto. Fue aprobado 7 contra 5. 5 y una abstención. Sí. Mire, es un proyecto muy complejo desde el inicio, desde el punto de vista técnico y también lo que se pretendía hacer. A nuestro juicio, un error del Ejecutivo, una mala idea, o sea, una buena idea definida a través de un mal proyecto. Tuvimos sesiones en la Comisión de Seguridad Ciudadana por más de un mes. En la discusión en general, todas las diputadas y diputados invitamos a distintos expertos, instituciones, organizaciones, centros de estudio. Acudieron 23 DAOR. Ninguno de los 23, ninguno señaló que era un buen proyecto. Es más, hoy, al momento de votar, quienes estuvimos por la negativa, fundamos nuestro voto. No hubo ningún parlamentario del oficialismo que fundara a favor su voto en general. Es más, le decía yo, un mes que programamos esta sesión para votar en general y recibimos las excusas del ministro de Seguridad y del ministro del Interior, quienes señalaban sus misivas por compromisos adquiridos por anterioridad, no pudieron venir. Era tal, algunos le dicen mamarracho, pero era tan malo el proyecto DAOR, y lo digo con seriedad y rigurosidad, de que era imposible poder aprobarlo. Entonces llama profundamente la atención cómo el Ejecutivo comete un error tan grave, colocando en un registro a aquellas personas que cometen una incivilidad, como consumir alcohol en la vía pública, y en el mismo registro quien mata a un fiscal, quien mata a un carabinero, pero no se sanciona, por ejemplo, quien mata a un PDI o a un gendarme. Está tan mal redactado el proyecto que lo que nosotros le planteábamos al Ejecutivo, mire, suspendamos la votación en general, establezcamos una mesa de trabajo y a través de un protocolo podamos avanzar. ¿Por qué le decía que era una buena idea? Porque establecer un registro de incivilidades, así como por ejemplo existe un registro de multas o de infracciones de tránsito, nos parecía muy importante, y en eso las tres candidaturas presidenciales coincidían, o todas las candidaturas presidenciales, en que había que tener un registro, pero no como una sanción adicional a la que ya que existe, ni tampoco combinar una simple incivilidad como micción en la vía pública y el homicidio de un fiscal o un crimen tan grave. Y eso, desde su punto de vista, ¿se podrá corregir en los trámites que vienen? ¿Viene la sala ahora? Ahora viene la discusión en particular. Se fijaron plazos de indicaciones de aquí al 21. Entendemos, y lo hizo ver el propio subsecretario del Interior, quien fue a la Cámara, de que obviamente era un proyecto que no solo merecía, sino que requiere, para hacerlo viable, modificaciones muy importantes. Constitucionales. Sí. ¿Y en qué caso usted mantendría el registro de vándalos? Para incivilidades. Primero, no se define vándalos, que es el principal problema. ¿Cómo usted puede definir un proyecto si no tiene establecido o definido en la ley? Estamos hablando de estándar penal, vale decir, tiene que ser muy rigurosa la definición. ¿Qué es lo que es un vándalo? Y no puede estar como un vándalo quien, por ejemplo, comete el delito de homicidio contra un fiscal o un carabinero que tiene presidio mayor en su grado máximo hasta perpetuo Eso calificado. usted lo deja fuera. O sea, usted dejaría acá a la gente que está tomando alcohol en la vía pública, el que raya la sensibilidad el que metro, genera mucha impunidad. el que a la cuarta vez que no baja la música le han sacado 10 partes. Pero mire, ese es el problema, y eso es lo que genera una percepción de impunidad muy grande, que es la principal brecha que tenemos en materia de seguridad. Los niveles de victimización, vale decir, aquellos delitos que se van cometiendo, efectivamente vienen a la baja. Fíjese usted que el año 2022, como se mide el delito más grave a nuestro entender, que es el delito de homicidio, tenía 6,4 por cada 100.000 habitantes, 6,7. Hoy día van 5,4. Pero la percepción de inseguridad es muy alta. Y le hemos planteado que este es un tema de gestión, no solo de nuevas leyes. Por ejemplo, cuando en distintas comunas, yo soy fui alcalde de Talagante, vivo en Talagante, y lo decía muy bien el alcalde Sichel el otro día en Ñuñoa, él sabía quién, de manera recurrente, como usted bien dice, cometía incivilidades, pero iba ante un tribunal, nadie le hacía, un delito bajo, principio de oportunidad aplicada al Ministerio Público, suspensión condicional del procedimiento.
Nosotros le hemos planteado al ministro, ¿por qué no genera en estos prolíficos que cometen muchos delitos de bagatela, menores, pero que genera impunidad? Oiga, si este gallo siempre estaba aquí, ¿por qué no se ha detenido? Nosotros decíamos, oiga, en Chile, por comuna, deben haber personas que tienen más de 30, 40 o 50 detenciones, pero que no llegan nunca a una condena. Bueno, ¿por qué no se activa el ministerio en conjunto con el Ministerio de Seguridad, con los municipios y el Ministerio Público y presenta una querella en contra de esa persona que acumule esas 50 delitos menores en una sola causa? Eso permite sancionar ese prolífico que insiste en cometer delitos menores, pero que genera una percepción de inseguridad muy alta. Un claro ejemplo son los famosos mecheros, que van y roban menos de una UTM y nunca tienen una sanción. Pero no es que lo hagan una vez, sino que hacen 10, 30, 50, 100 veces. Bueno, ahí tiene usted una medida política pública que le permite, con todas esas detenciones, con todas esas causas que se desarrollan y que existen y que se archivan, porque no se persevera en esa acción penal, pues son delitos muy chiquititos, porque no se acumulan y se persigue de una buena vez a esos mecheros. Ya, entonces, ¿usted está de acuerdo en eventualmente votar esto a favor si queda solo para las incivilidades? Sí. ¿Y con qué penas? Porque hoy día también se puso sobre la mesa discutir una eventual pérdida de derechos sociales para la gente que comete algunos tipos de delitos. Hay que discutir todo esto en el Parlamento. Es que ahí tenemos que distinguir... son varias discusiones, pero claro, ¿usted no le quitaría beneficios sociales a alguien que cae en el registro de vándalos, por ejemplo? No, y así lo planteo. ¿Y qué pena le dan, entonces? Incluso, es que la pena ya está establecida en el Código Penal. No una pena accesoria como se establece ahora. Todos estos delitos, por ejemplo, son de difícil persecución, Davor. Por eso se genera una ilusión al momento de querer sancionarlos de mejor manera. Quienes rayan en los bienes nacionales de uso público, en los carteles de tránsito, tienen una sanción. Ese es un delito de falta, es un delito de daño menor, pero que tiene una sanción. El problema es que es muy difícil porque nunca se hace por flagrancia policía, generalmente, y nunca se puede capturar. Entonces hay un problema de persecución. Entonces cuando se dice, bueno, el que raya en una esquina o en un paradero, yo le voy a aplicar una sanción adicional. Primero, nunca lo pilla, porque nunca se puede detener, y cuando se detiene nunca se sanciona, que es muy distinto, por ejemplo, a lo que ustedes plantean aquí en el WOL, que eso es un delito y muy grave. Eso es un delito contra la ley de armas, el manejo de ley de Molotov. Ese puede ser eventualmente un delito frustrado de homicidio en contra de Carabineros. Se tiene que ir preso esa persona. Por supuesto. ¿Y perder los beneficios sociales? Tiene que irse preso porque no puede acceder a beneficios. O sea, a ese tipo que va a estar preso por homicidio frustrado contra Carabineros, ¿le va a mover la aguja el que no tenga acceso a la tarjeta VIP? ¿Le va a mover la aguja o eventualmente va a cambiar su comportamiento si es que eventualmente le suspendo el pase cultural? Y ahí hay que distinguir muy claramente, Davor, entre beneficios sociales que son en función de políticas públicas y derechos sociales que son muy distintos. Ya. Más allá del registro de vándalos que viene de antes, Sí. ¿le gustó el plan que presentó en cadena nacional el presidente Kast, esta agenda de seguridad y combate al terrorismo? No la conocemos. Pero los titulares, porque Es algo que se conoce. solo los titulares. Ya. Y solo los titulares han tenido una objeción, no solo lo que sería propio o natural de la oposición, sino que el propio oficialismo. Ya, pero vamos por partes. Hoy día presentó, por ejemplo, elevar a rango constitucional la seguridad pública. Es que fíjese usted, mire, porque Es que eso es lo que conocemos, porque falta el proyecto. Estoy de detalle. acuerdo, Davor, es una mise en scène. Primero, se hace un anuncio en cadena nacional. Al día siguiente, con más de 400 o 500 efectivos, también una puesta de escena, el día jueves, donde se anuncia En la Escuela Carabineros. la Escuela de Carabineros. Hoy en la mañana se hace otra actividad en La Moneda, una tercera actividad, donde se firma el proyecto y todavía no lo conocemos. Ya. Lo que se sabe, modificaciones constitucionales, lo que firma hoy día el presidente, lo que conocemos por la prensa, porque no accedemos al Usted es título. abogado o diputado, así Claro, primero, una reforma constitucional al artículo 1º, inciso 5º de la Constitución. Establecer a nivel constitucional que es deber del Estado resguardar la seguridad pública. Lo que yo le he planteado, Davor, textual, establece nuestra Constitución, no en cualquier lugar, en el artículo 1º del título 1º de las bases de la institucionalidad. Es donde se sientan las bases dogmáticas de nuestra Constitución. ¿Y qué es lo que dice? Textual, que es deber del Estado resguardar la seguridad nacional y proteger a la población y a las familias. Ese concepto de seguridad es omnicomprensivo. Por consiguiente, es pertinente o necesario, algunos dicen que es redundante, pero abrir un proceso de discusión constitucional por eso, yo creo que no. Pero es más simbólico también entre los argumentos que se ha escuchado. Es que los simbolismos en materia de derecho penal o de persecución criminal no corren.
Porque además, Davor, si usted me permite... ¿Son o no son, dice usted? Claro. Son o no son, y ya están en la Constitución. Y además, si usted me permite, Davor, algo tenemos que aprender las y los chilenos, y yo también me hago la autocrítica, de los dos procesos constitucionales de la Convención Constitucional y después el otro proceso, que no hizo precisamente unir a los chilenos, sino que dividirlos y polarizarlos. Entonces uno podría entender que este supuesto llamado es una señal para poder dividir y polarizar a los chilenos en un debate constitucional. Fue el propio presidente Kast que en su oportunidad dijo que el que crea que modificando la Constitución van a cambiar las cosas. En materia de persecución criminal, eso es absolutamente inocuo, porque está establecido en la Constitución. Segunda reforma constitucional que anuncia el presidente: permitir mayor rigurosidad en la aplicación de un régimen carcelario para los líderes del crimen organizado, haciéndolo símil al artículo 41 bis que establece este estándar en la mafia italiana. Perfecto. No se requiere una modificación constitucional, simplemente legal. Y el presidente anuncia: lo que queremos es que los líderes del crimen organizado estén 22 horas en su celda y tengan solo 2 días de patio. 2 horas. 2 horas. 2 horas, perdón. Que tenga comunicación restringida con las visitas y que sea a través de un locutorio, vale decir, que no haya contacto físico. Como en las películas. Bueno, eso existe hoy día y no se requiere una modificación constitucional. Por eso en la Comisión de Seguridad Ciudadana hemos oficiado para que Gendarmería nos informe cuál es el régimen de las personas con un compromiso delictivo mayor, o el régimen más alto o el estándar más alto que tiene. Y es ese. El año 2022 se inaugura y recién el año 2023 se crean las primeras plazas de este régimen más riguroso. Que, insisto, 22 horas de aislamiento en una celda individual, sin contacto con ningún otro interno, solo con 2 horas de patio, locutorios sin contacto físico, restricción de encomiendas y uniforme. Eso existe. Claro, pues lo que se quiere crear acá, de acuerdo a lo que yo he escuchado en el debate, es que se quiere crear otra cárcel con capacidad para 600 personas que tengan ese mismo régimen, que es súper duro. Está bien, pero ese régimen existe. Y fíjese usted que uno de los principales problemas que puede existir es que contra ese tipo de régimen existe algún tipo de recurso. Por ejemplo, una cautela de garantías del artículo 10 del Código Procesal Penal. Y nunca se ha modificado a nivel de Gendarmería este estatus o este sistema respecto de aquellos que tienen un más alto compromiso delictivo. Vale decir, el presidente anuncia una reforma constitucional para algo que hoy día existe. Ya. Yo lo que sí haría sería elevar el decreto 518 que establece el reglamento de Gendarmería, que hoy día es infralegal, lo establecería por ley, pero no se requiere una reforma constitucional. Ya. Y en el planteamiento que se hace de crear nuevos estados de excepción, más a la medida de lo que vaya pasando en algunas regiones o en algunas provincias. Ahí hay un tema de fondo, Davor, y yo agradezco la posibilidad de estos programas de poder explayarse agotadamente, pero un poco mejor. Los estados de excepción constitucional son esos, como su nombre lo indica, son una excepción. Están establecidos en la Constitución, pero también en una ley orgánica constitucional de estados de emergencia, la 18.145. Existen distintos 4 estados de excepción constitucional, pero siempre dicen relación, Davor, con un tema complejo, excepcional en materia de orden público, no de persecución criminal. Y aquí creo que hay una clara contradicción, o a mi juicio una confusión, en lo que puede hacer un estado de excepción constitucional. Un estado de sitio, un estado de asamblea, un estado de emergencia son distintos niveles. Pero se dice, oye, nosotros podemos acotarlo a un territorio específico. Fíjese hoy día que existe un estado de excepción constitucional en la región de la Araucanía y en la provincia de Arauco, que es otra región que es la región de Biobío. Perfectamente, el jefe de la Defensa Nacional, que está a cargo de este estado de excepción constitucional, donde se limitan derechos constitucionales como el derecho de locomoción y reunión, lo puede acotar a un lugar específico. Por ejemplo, quienes están hoy día en Temuco saben, o en la región de la Araucanía, que en Temuco no hay militares en el centro de Temuco. El jefe de la Defensa Nacional los establece o desarrolla un teatro de operaciones específico en lugares determinados. ¿Lo puede hacer hoy día? Perfectamente lo puede hacer. Entonces, ¿es necesario crear un nuevo Estado? Yo creo que no. Es más, hoy día estamos tramitando, aprobado por la Cámara de Diputados, a las Fuerzas Armadas que participan de estos estados de excepción constitucional la facultad de realizar
controles de identidad preventivos e investigativos. Le entregamos nuevas herramientas. Entonces yo considero, así como muchos senadores, incluso del oficialismo, que es innecesario. Se señala como un gran elemento, es que vamos a poder intervenir las comunicaciones de un sector específico. ¿Y con qué objeto hablo? O sea, cuando se declara estado de excepción, por ejemplo, como se señala, que los narcos tienen tomado una población en un cierto polígono, ¿usted cree que ese narco, una vez que el presidente anuncia el estado de excepción constitucional por grave problema de seguridad pública, no me acuerdo la denominación que le plantea, ese narco se va a quedar en esa población o se va a ir? Ya. Y si sabe que le van a intervenir las comunicaciones, el efecto globo, el efecto dinámico, entonces no se requiere un nuevo estado de excepción constitucional. Lo que sí creo yo que se requiere, Davor, termino, la ley 21.542 modificó el artículo 32 de las atribuciones del presidente de la República, estableciendo un nuevo numeral 21. ¿Cómo se llama eso? Infraestructura crítica. Ya. ¿Y con qué disposición? Y que dice el ministro, el propio ministro del gobierno, que eso funciona y funciona bien en la macrozona norte. ¿Por qué no puede funcionar esa misma infraestructura crítica en el resto de los sectores? Ya. Porque la participación y colaboración de las Fuerzas Armadas no puede ser directa en el combate contra el crimen organizado. Experiencias tenemos en México, en Brasil, Colombia y Ecuador. Eso no funciona. El crimen organizado no se combate con fuerza, sino con inteligencia y persecución criminal. Ya. ¿Y por consiguiente, termino. Sí, pues déjeme pasar algún aviso acá. Porque, sí. Por consiguiente, termino, disculpe, es que el apoyo de las Fuerzas Armadas tiene dos objetos: generar una percepción de mayor seguridad y además liberar recursos policiales para que puedan perseguir el crimen organizado. Ya. ¿Y con qué disposición usted como militante del Partido Socialista se sienta frente a esta discusión? Porque he escuchado que en tres puntos que son pivotales, que para muchos probablemente son el corazón de esta reforma, están en contra. Pasó algo similar con la mega reforma económica, donde ante la discusión estaban en contra. ¿Cómo van a ponderar esa discusión? ¿Cuán abiertos están a escuchar la propuesta del gobierno y del presidente Kast? Súper llanos, pero en este sentido yo replico lo que ha dicho, por ejemplo, el propio senador Longton. No está de acuerdo con esta reforma constitucional. No se requiere modificar la Constitución para realizar o cumplir los objetivos que el gobierno señala. Sin embargo, tenemos que ser capaces de leer el proyecto y conocerlo, porque además de todos estos actos de comunicación que hace muy bien el gobierno, estas puestas en escena, no conocemos el texto del proyecto, pero como le digo, modificar el artículo primero es inadecuado, ya existe. En segundo lugar, el régimen más riguroso carcelario, que son los anuncios que uno conoce por la prensa, hoy día se aplica sin necesidad de una reforma constitucional. Y en tercer lugar, sí podemos discutir la creación de un nuevo estado de excepción constitucional, pero a priori creemos que ponerle urgencia a infraestructura crítica, que está en segundo trámite constitucional, que hoy día solo se aplica en función del decreto con fuerza de ley en la macrozona norte, en la frontera, sí podría dar muchos mejores resultados que este nuevo estado de excepción constitucional, que es infraestructura crítica. Como oposición, ¿van a actuar en bloque como fue la mega reforma económica o van a haber elementos diferenciadores entre el socialismo democrático y el Partido Comunista y el Frente Amplio? Siempre pueden existir formas distintas de ver una realidad. Esperamos y confiamos de que no solo el socialismo democrático o Apruebo Dignidad, sino también fuerzas del actual oficialismo se den cuenta de que hay otros caminos más que volver a polarizar el país en una discusión constitucional de las bases de la institucionalidad y eventualmente limitar otros derechos y garantías fundamentales que están en el artículo 3º en el capítulo 3º de nuestra Constitución, que solo polariza. Mire, de un lado y del otro, los dos procesos constitucionales siempre tuvieron como resultado de que no le hizo bien a Chile. Además fueron frustrados, nos dividieron, hicieron pelear de manera ideológica. Todo lo contrario en seguridad. En seguridad nos tenemos que unir. Y yo particularmente, el socialismo democrático y cada uno de los diputados vamos a estar de acuerdo en aquellas medidas que sirvan. Por ejemplo, no he escuchado un disenso, Davor, respecto a la propuesta del ministro de Justicia en materia de seguridad de la creación de una agencia que ejecute y administre los bienes confiscados. Los bienes. Pero no he escuchado a nadie. Todos de acuerdo, tráigala check. Entonces, lo que le pedimos al gobierno es que ya no ha hecho una labor prelegislativa, como era el compromiso del ministro Arrau, de poder llegar trabajados estos temas, pero sí proyectos como la agencia que propone el Ejecutivo, totalmente de acuerdo, y no es que haga una apuesta, sino que yo creo que eso se va a aprobar muy rápido porque es necesario, oportuno y adecuado.
Diputado, se nos fue el tiempo. Muchas gracias. Solo Raúl. una definición cortita. El 17 de septiembre, ¿lo va a votar para que sea feriado o no? Depende del Ejecutivo. Ya, pero usted... Lo que quedó en la legislatura anterior, que eso irroga gasto fiscal y que por consiguiente es una atribución exclusiva al presidente de la República. Si el presidente lo patrocina, yo estoy de acuerdo. Diputado Raúl Leiva, diputado además por el Distrito 14, Región Metropolitana, Melipilla y tantos lugares hermosos de nuestra Y Talagante, capital. y San Bernardo. Y muchos. Gracias por Muchas estar gracias, acá. Raúl. Gracias, buenas noches. A usted.